Un momento muy especial de este largo proceso del desarrollo de las políticas de drogas en el Uruguay y particularmente del desarrollo de las políticas vinculadas a la regulación y control del mercado del cannabis. Un momento muy especial porque implica la instalación de manera oficial de lo que es el Comité Científico Asesor, que está llamado a jugar un papel clave en lo que es todo el proceso de monitoreo y evaluación de estas políticas a futuro. Desde un primer momento, desde antes de presentar la ley desde el Poder Ejecutivo, allá por mitad del año 2012, hay un consenso entre la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil y gran parte del sistema político, porque teníamos un informe de la Comisión de Drogas y Adicciones de Diputados que nos reclamaba un amplio debate nacional en relación al tema de las políticas de drogas. Y lo reclamaba y remarcaba la falta de evaluación, la falta de tener una mirada crítica a las políticas que se habían desarrollado en el país y en el mundo en los últimos 50 años. Y como este largo proceso ha sido planteado en más de una oportunidad, incluso por el presidente de la República en determinado momento, si vemos que las políticas que vamos a implementar no resulta, las vamos a cambiar. Y eso que parece, que a muchos le puede sonar como de improvisación, es de un realismo y de una conciencia crítica del desarrollo de la política que nos parece meridiano y que nos parece que es fundamental recalcar. Si alguna política se trabajó concienzudamente y responsablemente en este gobierno, ha sido todo el proceso de discusión interna en el gobierno y el trabajo técnico profundo que hubo para respaldar la decisión política de modificar la política pública vinculada al cannabis en nuestro país. Acá se tildaron de improvisado muchas políticas muy ligeramente, y cuando veo varios de los invitados internacionales que son expertos en esta materia en varios países del mundo y que hay muchos que no han venido hoy acá, pero que nos han acompañado desde el principio, cuando tomada la decisión política lo que había que discutir era claramente la mejor implementación de la decisión de cambiar esta política por las razones que todos ustedes conocen en el debate que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en los últimos 2 años y que hacia adelante seguramente tengamos. Como hemos dicho, desde el comienzo de esta administración sabíamos, y es parte de la continuidad de una política, que nosotros entendíamos que había que reevaluar alguna de las políticas públicas vinculadas al prohibicionismo que teníamos con alguno de las drogas que estábamos trabajando en nuestro país, con la problemática en el consumo que asumíamos y que estaba impactando al mismo tiempo en un aumento de una problemática vinculada a la violencia en nuestro país. ¿Cuál es la droga más consumida en nuestro país y que genera mayores problemas de abuso de consumo? Es el alcohol. Es una droga legal. Y por lejos, en nuestro país, es la droga que más problemas de consumo abusivo genera. ¿Cuál es la segunda droga más consumida en nuestro país? Es el tabaco o la nicotina, porque está en el cigarrillo, pero es el segundo problema más importante que aún continúa teniendo nuestro país. Y también es legal en su venta, con un mercado estrictamente regulado, porque nosotros en el periodo anterior, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, comenzamos un cambio de una política muy profunda, que fue generar un mercado mucho más regulado estrictamente y con visos de mayor control estatal, prohibición de publicidad, generación de determinados niveles de regulaciones mucho más estrictas, porque el camino no fue prohibir la producción o el consumo, el camino fue la educación, la prevención y la regulación estricta del mercado. El mismo camino hemos seguido con el alcohol y hemos enviado, luego de 2 años de trabajo en la Junta Nacional de Drogas y con una estrategia nacional contra el consumo abusivo de alcohol, hemos enviado al Parlamento Nacional, y hace 1 año que está bajo una discusión importante en el Parlamento, una modificación muy importante de nuestra política vinculada al mercado de alcohol en nuestro país. No para prohibir su consumo, nadie en su sano juicio en nuestro país ha planteado que la solución al consumo abusivo de alcohol, que tiene enormes repercusiones en la salud de nuestra población y también en los cambios de las conductas asociadas a la convivencia en muchos sectores de nuestra sociedad, fruto del cambio del patrón cultural en el consumo de alcohol, a nadie en su sano juicio se le ocurrió que la solución era prohibir no el consumo, pero sí la producción o la venta del mismo, sino que el camino era regular estrictamente aún más ese mercado, acompañado, por supuesto, de lo que parece obvio, pero que hay que recordarlo, de campañas de sensibilización, de educación
pero más que nada de algo que también está vinculado a este tercer capítulo, que era cuando decidimos crear un mercado estrictamente regulado de marihuana. Porque en Uruguay cuando se confunde, no es la legalización como se hizo en los estados de Colorado, de Washington, en Estados Unidos. Es un camino mucho más sofisticado, mucho más complejo y por al mismo tiempo mucho más trabajado. El grupo reúne personas con distintas experiencias, todas ellas vinculadas con la aplicación del método científico a políticas públicas, políticas fundamentalmente de salud. Observen ustedes que allí está el grupo de las ciencias sociales, representado por la doctora Susana Maggio y por la doctora Nilia Viscardi, que tienen una vastísima experiencia en el análisis de la problemática de las políticas sociales y particularmente las que tienen que ver con la convivencia y con la violencia en el ámbito de la sociedad. Tienen ustedes al doctor Eduardo Manta, con una trayectoria destacadísima como investigador en el área de la bioquímica, de las propiedades farmacológicas de algunas sustancias y con una extraordinaria experiencia también en la gestión de instituciones públicas del ámbito educativo. Tienen al doctor Oscar Sarlo, que aporta su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia en el ámbito de la filosofía del derecho y de la investigación en el ámbito del derecho, cosa que es tan importante para el desarrollo y modernización de este componente de la formación profesional y académica de los pueblos. Y tienen a la doctora María Julia Muñoz y al doctor Pablo Carlevaro, y a quien les habla, en el área de la salud. En el área de la salud pública, con una vastísima experiencia tanto en la conducción de políticas como en el enfoque epidemiológico en la profesora María Julia Muñoz. Y en el ámbito de la política de salud, pero particularmente en políticas educativas en salud y en conducción de instituciones de educación superior, el profesor Pablo Carlevaro. Estos diferentes enfoques, estas diferentes miradas van a estar encuadrando la actividad del comité científico y van a estar aportando riqueza al intercambio que en él se va a dar en los encuentros de trabajo.